y vamos al 2016. Pero vamos en este mes a caminar sobre un tema general, lo que las personas sabias dicen nunca harían. Si usted tomó su hoja guía el día domingo, pues ahí estábamos describiendo todos los temas que vamos a estar viendo hasta el último día, que es 31 de diciembre. Vamos a enfocarnos vamos a estar hablando sobre Efesios capítulo 5, los primeros 20 versículos, y ahí están básicamente detallados o sacados, digámoslo, todos los temas que vamos a estar viendo. Y como se trata de eso, dice que lo que las personas sabias nunca harían. Entonces entendemos, fíjese bien, o debe entenderse, que los creyentes hemos sido llamados a una vida de sabiduría. Amén. El punto es, ¿cómo es? ¿Y cómo me va a servir sabiduría a mí? Quiero decirles que en el uso o en la práctica de la palabra de Dios hay sabiduría. Hay sabiduría en sus mandamientos. Hay sabiduría en sus leyes. Hay sabiduría en todo cuanto conocemos de la palabra del Señor. Y cuando una persona hoy, fíjese, busca entender, porque de repente solo oímos pero no entendemos, y aplica su vida, o sea, a escuchar las razones, los mandamientos, los principios, las leyes del Señor, pero comienza a ponerlos en práctica. Entonces esa es una persona que está despertando, fíjese bien, en sabiduría de Dios. Esa persona ya no es una persona común y corriente, sino ahora es una persona, fíjese, que por obedecer, por tomar en cuenta los principios, las leyes, los mandamientos del Señor, se va volviendo en una persona muy sabia, ¿verdad? Exageradamente. Y hay unos versículos que me gustaría que usted a lo mejor subraya estos dos versículos de Deuteronomio 4, 5. Ya casi estamos iniciando. Deuteronomio 4, 5. Dice que está hablando de los estatutos, de los decretos. Dice que han sido entregados al pueblo de Israel. Y sobre ellos está mencionando o está hablando. Y mire lo que dice Deuteronomio 4:5, si usted lo lee conmigo, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, mire, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Dice luego el 6, guardarlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, mire, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire, entonces si alguien quiere en su vida manifestar una conducta, un carácter, un estilo de vivir sabio, incluso ante los ojos de los demás, dice que una forma, una manera es aprender a practicar y a vivir los mandamientos bíblicos del Señor. Entonces eso sí me llama la atención
porque para mí uno de los grandes errores nuestros y de la generalidad es que casi siempre estamos oyendo, pero no estamos aplicando. Y el oír no nos hace sabios, el aplicar los mandamientos nos hace sabios. Entonces podemos pasar toda una vida oyendo sabiduría de Dios, pero nunca practicarla, nunca ejercitarla. Y como tal, o sea, pasamos desapercibidos como todas las demás personas. Y ese es el punto. O sea, hay aspectos en la vida o principios que deben de tocarnos fuertemente, al grado que nos apliquemos hasta el punto de poder hacerlos, ¿verdad? Poder hacerlos. Pero eso de poder hacerlo no es solo, ya mañana los voy a hacer, no. A veces es toda una lucha el poder practicar, el poder hacer la palabra del Señor. Entonces, se supone, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, alrededor del mundo es un ejército, una nación poderosa y sabia. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por los principios bíblicos. Y si hay sabiduría de Dios, entonces hay poder de Dios. Y hay bendición del Señor. Amén. Entonces eso es importantísimo llevarlo con nosotros. Porque, repito, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Guardarlos y ponerlas por obra, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia. Amén. Entonces, personas que vienen a la congregación, a las congregaciones y asisten, abundan. Personas sabias son bien pocas. Y ahí es donde necesitamos trabajar con nosotros mismos para no solo volvernos en asistentes a una congregación, sino practicar la palabra de Dios, porque ahí hay vida, ahí hay poder de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si somos sabios, entonces por ahí quiero irme en el entendido que lo que vamos a hablar es lo que las personas sabias no harían, ¿verdad? No harían. Y una de las cosas que las personas sabias, pasándonos ya a Efesios y comenzar a trabajar un poco con los versículos de Efesios capítulo 5, es que una de las cosas que las personas sabias, fíjese, nunca harían, número uno, es nunca haga, óigase bien, nunca haga del menosprecio un estilo de vida. Nunca haga del menosprecio un estilo de vida. ¿Y por qué? Bueno, ¿y eso de dónde lo saca, hermano? Porque la palabra de Dios, oiga lo que dice. Oiga lo que dice en Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, este es un llamado para los creyentes. Ese es un llamado para los cristianos, fíjese. Dice la palabra, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces de ahí hemos sacado el tema. Vea que lo único que estoy haciendo es un contraste. Y estoy siendo llamado al amor. Eso significa que como persona sabia nunca haría del menosprecio un estilo de vida. ¿Por qué? Porque estoy siendo llamado al amor. Solo estoy haciendo un contraste de frases. Por eso le estoy llamando a este mensaje, nunca haga del menosprecio un estilo de vida. Entonces, ¿cuántos? La pregunta sería ya para iniciar, y espero hacerlo de la manera más rápida. ¿Cuántos hemos vivido la experiencia de ser menospreciados? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿A cuántos nos han hecho sentir en más de una ocasión que no valemos nada? Yo creo que es una experiencia que todos la vivimos. Si yo diera el tiempo
A lo mejor cada uno de ustedes comenzaría a contar. Y podríamos hacer la otra pregunta, ¿verdad? Para que usted no se sienta una víctima solamente, sino ¿a cuántas personas usted ha menospreciado? ¿Verdad? Ahí le damos vuelta al asunto y empatamos 0-0, hermano, o 1-1. Ahí estamos tranquilos. Nadie ha sido tocado al respecto. Todos vivimos la experiencia de menospreciar, pero también todos hemos vivido la experiencia de ser menospreciados. Ahora, ese sentimiento de menosprecio, ese sentimiento de no valer nada, o sentir que no tenemos, fíjese, ningún valor, no es fácil de llevar, o no es fácil de sobrellevar. Porque el menosprecio, óigase bien, no es fácil de llevar, porque el menosprecio es un ataque directo a nuestra identidad, a nuestra posición, sobre todo en el Señor que cada uno tenemos. Entonces nadie o se va a sentir cómodo diciendo, yo soy un hijo de Dios, pero el Señor me ama tanto, si lo que he vivido es una experiencia de menosprecio. Nadie lo va a hacer, sino todo lo contrario, ¿verdad? Cuando somos menospreciados, incluso nos sentimos que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Nadie se acuerda, nadie me ama, ni Dios me ama. Entonces estoy expresando ese menosprecio, pero ya lo estoy expresando de una manera tal, o sea, que mis sentimientos, todo mi ser interno de alguna manera ya está siendo afectado por una situación semejante. Entonces es un ataque directo a la identidad, pero también es un ataque directo a la capacidad de las personas, cuyo objetivo, mire, es anular. El objetivo básicamente del menosprecio es anularnos, hermanos. Anularnos hasta convertir a la persona en un don nadie o en una persona que no vale absolutamente nada. Entonces, y hay muchos, fíjese, que vivimos ese sentimiento. O sea, lo experimentamos. Y ese sentimiento, como dicen, nos destruye, nos hace pedazos. Yo no soy nadie. Yo no tengo nada. Yo no soy un profesional. Yo no alcancé a llegar hasta estos límites. ¿Verdad? Si ustedes me revisan, no ando ni 5 en la bolsa. Yo no valgo nada. Yo no soy nadie. Entonces es una enfermedad, digámoslo así, del alma, de las emociones, cruel, duro. Ahí iba a decir yuca, pero está bien, mayuca. Difícil es dura para quien lo vive, porque tiende a aislarse, tiende a esconderse de las demás personas porque no vale nada. Entonces, si pudiéramos describir o hablar de un significado, y que es sencillo, cuando usted habla de menosprecio, dice que el menosprecio no es más que estimar a las personas en un precio muy por debajo de lo que realmente vale o es. Eso es el menosprecio. Ponerle un precio que no es. O sea, se baja demasiado. Usted diga, mire, ¿cuánto cuesta esta casa? $50,000. 5,000 le doy. ¿Qué? Usted dice, igual pasa en lo humano. Igual pasa. O sea, usted me está diciendo que yo no soy eso, yo soy. Entonces, cuando nos menosprecian, lo que está haciendo es bajándonos el precio de lo que realmente valemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, es lo que sucede. Ordinariamente tendemos a ver el valor de las personas por lo que tiene o por lo que socialmente es. Eso es como común. Nadie nos dice nada, pero hay una diferencia, se entabla una diferencia. Y fíjese que en la Biblia está planteada, de hecho, ese punto de diferencia.
entre lo que puede ser el valor que le damos a una persona que tiene y el valor que le damos a una persona que entendemos no tiene. Y ya ese lío, digámoslo, ya se estaba resolviendo en uno de los de las cartas, o en una de las de hecho cartas universales. Si usted va a Santiago capítulo 2 versículo 1, ahí está hablando precisamente de esa situación. Y miren lo que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, oiga lo que dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces no solamente es la actitud, no es una actitud leve, no es un error en nuestra apreciación hacia las personas. Fíjese que no es error, dice que es pecado. Y yo quiero que en nuestro vocabulario aprendamos a distinguir entre un error y un pecado. Un error se enmienda. Para el pecado tiene que usarse de arrepentimiento. O sea, de repente alguien hace y trajo lo que no era. Eso es un error. Pues anda a traerlo, anda a traer lo que es. Y se enmienda, el error se enmienda. El problema con el pecado es que hemos ofendido a Dios. Y cuando el Señor está ofendido, lo único que limpia es nuestro arrepentimiento. Entonces por eso captemos ese punto. Cuando dice la palabra de Dios acá, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, entonces estamos en un gran lío. Estamos en un gran problema, porque esto no es simplemente un error, una falla en nuestro trato con los demás. No, estamos ofendiendo a Dios con ello. ¿Por qué? Porque es un pecado. Amén. Entonces yo quiero que ponga eso en su vocabulario, porque no es lo mismo error que pecado. Con el pecado ofendemos a Dios. En el error actuamos incorrectamente, pero lo enmendamos. También el pecado, de hecho, pero puede ser enmendado, pero con arrepentimiento. Entonces es un lío. Ahora, quiero decirles que el Señor Jesucristo cuidó, de hecho, por lo mismo, porque es una ofensa a Dios, cuidó el no practicar el menosprecio. Y Él tuvo la sabiduría de ver en cada persona su valor personal. Y ahí es donde necesitamos trabajar. Por ejemplo, el Señor, mire, Jesús dice que vio a una mujer que no pecaría más cuando otros vieron a una mujer atrapada en un adulterio.
Usted dijo, bueno, los demás decían, mátenla. Y él decía, no, esta es una mujer, o sea, que caminando rectamente puede hacer mucho por el evangelio. Veía siempre el valor, no veía, o sea, la debilidad que podía haber en la persona. Dice que Jesús vio a un hombre capaz de ver cuando los otros vieron a un hombre ciego. Un hombre ciego no sirve, pero el Señor dice que vio a un hombre capaz de ver. Dice que Jesús vio a un hombre que levantó su manto y caminaba cuando otros vieron a un lisiado. Jesús vio un gran corazón dolido cuando otros vieron a un pequeño hombre llamado Zaqueo. Jesús vio a una mujer con voluntad de sacrificio cuando otros vieron perfume desperdiciado. Jesús vio una roca estable para edificar la iglesia cuando otros vieron a un discípulo impetuoso e impulsivo llamado Pedro. Jesús vio el hombre que no sabía lo que hacían cuando otros vieron hombres malos clavando clavos en la cruz. Entonces el secreto del Señor cuando se trató de huir del menosprecio siempre fue el aprender a ver a las personas por el lado de su potencial o por el lado de su capacidad. Amén. Entonces es cuestión, fíjese, de apreciación. Y quiero decirles que las apreciaciones a las personas cambian. No tienen por qué ser las mismas todo el tiempo, toda la vida. Entonces, si hay un punto de diferencia con alguien, ese punto de diferencia puede ser resuelto. Pero ¿cómo? Cambie su manera de pensar acerca de ello o de ella. Y de esa manera ya no va a estar viendo a la misma persona, sino va a estar viendo a una persona distinta, a una persona diferente. Si nuestro criterio puede cambiar, pueden cambiar nuestras apreciaciones, si es que las queremos cambiar. ¿Verdad? Porque de repente digo, no estoy dispuesto a ver algo diferente, algo distinto. Yo sigo pensando que él tiene la culpa o ella tiene la culpa y hasta ahí nos quedamos. Cuando hay otra forma, hay otra manera, fíjese bien, de ver las cosas. El Señor, repito, nos enseñó porque Él no miraba lo que nosotros comúnmente vemos. Él miraba otra cosa distinta o Él miraba otra cosa bien diferente. Entonces quiero decirles que esa apreciación negativa que se tiene hacia las personas, cualquiera sea, hermano, no cabe en un cristiano. No cabe. Porque los cristianos hemos sido llamados, tal como lo veíamos en la palabra, a andar, dice, en amor. Y el menosprecio no es ninguna expresión de amor, sino es una expresión o actitud capaz incluso hasta de destruir la vida de las personas. Por eso necesitamos tener un fuerte cuidado en la manera como tratamos la vida de las demás personas. Porque el llamado del Señor es andar, dice, en amor. Entonces recordemos siempre eso. Sí necesitamos trabajar. ¿Por qué necesitamos trabajarlo? Bueno, necesitamos trabajarlo porque es un pecado. Y necesito darle vuelta a esta actitud en mi vida. O sea, dice la palabra andad en amor. Y si nos llama a andar en amor, eso significa que nunca, fíjese, en un cristiano debe caber el asumir, o sea, el menosprecio como un estilo de vida. Que va a aparecer, pero necesitamos luchar para quitarnos de ello y comenzar a ver a las personas de manera distinta, de manera bien diferentes. Yo quiero dejarles en esta noche 3 puntos importantes de la palabra de Dios, de cómo hacer, fíjese cómo hacer para pasar del menosprecio a una actitud de amor.
¿Cómo hacer ese trance? ¿Cómo hacer ese traslado? ¿Cómo trabajar en ese proceso? ¿Qué argumentos usar sería bíblicamente para poder quitarme de algo que está desagradando u ofendiendo el corazón de Dios y poder pasar a algo distinto, a algo diferente, que es lo que la palabra de Dios me está llamando? Amén. Entonces quiero darle tres cosas y vamos a sacarlas de ahí de la palabra. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificio a Dios en olor fragante. De ahí vamos a sacar las tres verdades que necesitamos como fundamento para poder, fíjese, renunciar al menosprecio y poder tomar una actitud de amor. Número uno es, mire, siempre debemos recordar que nuestro mayor compromiso al seguir al Señor es imitar al Señor, hermano. Siempre debemos recordar que nuestro mayor compromiso al seguir al Señor es imitar al Señor. Por eso lo estamos siguiendo. Como quien dice que si alguno de nosotros nos preguntara: mire, ¿usted por qué sigue al Señor? ¿Por qué lo sigue? La respuesta tendría que ser: bueno, porque yo estoy muy interesado en imitar al Señor en todos los aspectos de mi vida. Yo le estoy siguiendo a Él por eso. Entonces, ¿de dónde? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, le está hablando a los hijos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y cuando decimos imitar al Señor, es decir que vamos a tener que trabajar con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, de manera que con todo ello lleguemos a ser semejantes al Señor. Amén. Entonces estamos imitando. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dejar el menosprecio? Sería. ¿Por qué tengo que renunciar al menosprecio? ¿Por qué no? Pero si es rico, ¿verdad? Menospreciar a los demás. Entonces la respuesta sería: tengo. Porque el día que recibí al Señor, acepté al Señor, yo hice un compromiso de seguir al Señor. Y siguiendo al Señor, mi compromiso con Él fuerte es de imitarlo a Él. ¿Verdad? Entonces dijimos que cuando decimos imitar al Señor, es decir que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con nuestros pensamientos, vamos a trabajar con nuestros sentimientos, vamos a trabajar con nuestra voluntad, de manera que todo ello sea semejante al Señor. Entonces dice la palabra: el discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Debe haber un fuerte anhelo como discípulos de Cristo, y es ser como nuestro maestro, ¿verdad? Pero eso es un trabajo duro, es un trabajo difícil con nosotros mismos, que de hecho es mucho más difícil que solo venir a la iglesia. Es más difícil que eso. Venir a la iglesia, venimos, cantamos, hacemos esto, hacemos lo otro, pero el problema de trabajar con nosotros mismos por el carácter de Cristo es otra cosa bien diferente. Hay algunos que siguen al Señor, pero el mayor anhelo de seguir al Señor es que ellos dicen: ay, es que yo quiero predicar como fulano. Hay otros que dicen: sí, ¿verdad? Yo sigo al Señor y mi anhelo es cantar como canta la fulanita de tal.
Otros dicen, bueno, yo sigo al Señor porque todo mi anhelo es orar como Mengano ora. Mire, y qué bueno que cantemos, qué bueno que oremos, qué bueno que prediquemos. Pero lo que nos hace como nuestro Señor es imitar